Estimados oyentes de Radio María, los saludamos cordialmente, agradeciendo que nos dejen entrar en su hogar con, para compartir esta palabra que nos regala el Señor para el cuarto domingo del Adviento. Y entramos juntos con María Cristina. María Cristina, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, muy contenta y ya nos vamos acercando a la venida del Señor Jesús, ¿ah? Y estamos aquí a puertas del domingo de Adviento más mariano, ¿ah? Por fin nos pone la liturgia de la palabra, nos pone en relación con María, con José y con lo que está por suceder. Sí, es muy bonito este domingo porque, claro, es mariano, como tú dices, pero aquí José adquiere un protagonismo muy significativo. Eso es muy bonito, pero ya vamos a llegar ahí. Eh, y está el anuncio de Isaías con el anuncio del Emmanuel, que establece como un círculo virtuoso entre la profecía del Antiguo Testamento y el cumplimiento de ella en la persona de Jesús. Y, y que nos pone en una perspectiva muy esperanzadora, porque lo que fue anuncio, finalmente en Jesús es una realidad, pero es una realidad que está colmada. Entonces ya no es el anuncio del Dios con nosotros, sino es la presencia efectiva de Dios en medio de nosotros. Así que si ustedes abren por favor su Biblia, vamos a recorrer las lecturas del domingo. La primera lectura corresponde al profeta Isaías en el capítulo 7, versículos 10 a 14. Son cuatro versículos. Pero como se dice en el campo, o ya es un texto Mm, cortito, pero macollado, o sea, más apoyado. apretadito, Es, ¿cierto? eso. Bien, Después tenemos el Salmo 23, ya es precioso. anunciándonos que el Señor va a entrar, el Rey de la Gloria va a entrar. ¿M? Y nos pone en el camino ya, nos pone de frente al inminente misterio de la Navidad. ¿M? Y Que después nos también vamos es a... ¿M? que el Salmo también es muy esperanzador, muy animador, porque lo que nos está diciendo que nada escapa al poder sanador, salvador, reconciliador de Dios. ¿Ya? Así Todo es es, de Él, todo es de todo Él. está ¿M? todo está en su mano. Así es. Y, Y y después después nos tenemos vamos a encontrar con la segunda lectura, con una carta de Pablo a los romanos, ¿sí? Que nos la, habla también del nacimiento de Jesús, el hijo de David, que fue constituido hijo de Dios con poder, con poder, según el Espíritu Santo. ¿Sí? Y de él recibimos nosotros la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno. y terminamos con el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, 18 a 24, que es el relato de cómo fue o qué es lo que ocurrió cuando nació Jesús. ¿Ya? Eso también es muy bonito. Y ahí tenemos el protagonismo o la figura protagónica de José, que el pobre parece de repente un poquito desplazado, pero aquí Mateo lo recoge y le da un sitial muy importante del cual ya vamos a hablar en su minuto. Eso. María Cristina, yo sí, creo que es bueno ya meterse en el texto, ¿no? Sí, De de Isaías. Isaías, ¿cierto? ¿Ya? Sí, pues vamos a partir Invitemos a con nuestros auditores a abrir sus Biblias en el capítulo 7 de Isaías, versículos 10 al 14. eso. Tuvimos esta lectura, eh, creo que por ahí por el lunes la leímos, no sé si sábado Ah, de la semana claro, pasada, por el sí, lunes por ahí la leímos. sí, sí, sí.
Dice Ya así, el ciclo de Isaías que teníamos desde el principio de Adviento se nos ha ido entrecortando, nos han ido apareciendo otros libros, los números, el Génesis, pero bueno, pero, este pero domingo se siempre, retoma el claro. ciclo de Isaías. Bueno, el texto dice así, el Señor volvió a hablar a Ahaz. Ahaz es el rey de turno en Judá. Pide al Señor tu Dios una señal en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz, no pido, pues no quiero poner a prueba al Señor. Isaías dijo, escucha, heredero de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que quieren también cansar a mi Dios? Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá requesón y miel hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. Pues antes que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, el país de estos dos reyes que te infunden miedo habrá sido abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu dinastía días como no los ha habido desde que Efraín se separó de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Aquí hay Señor. que, sí, aquí hay que decir un par de cosas porque hay ciertos elementos que tienen que ser clarificados, porque de lo contrario Sí, no entendemos nada. no se entiende, ¿Ya? claro, claro. Claro. Entonces, veamos aquí el contexto histórico y el contexto literario, o sea, a Mm, qué situación histórica se refiere y luego en qué lugar del libro se encuentra el texto. ¿Ya? Lo primero, en cuanto al claro, contexto literario, el pasaje está en el contexto de la guerra siro-efraimita. Recordar que en la Biblia se le llama Efraín al reino del norte, ¿ya? Y toda la zona de Palestina está siendo amenazada por Babilonia, ¿ya? Por el poderoso imperio babilónico, y Judá es un pequeño reino que está ahí mm, amenazado, y entonces los sirios al norte de Palestina han hecho una alianza con el reino del norte, o sea, con Efraín, o con el reino de Samaria, o reino de Israel, se llama de esas tres formas. ¿Ya? Han hecho una alianza y quieren que Ahaz esté también aliado con ellos contra Asiria. ¿Ya? Quieren forzar al rey Acaz a unirse a esta coalición. Y el rey Acaz está muerto de pánico, temblando de pie a cabeza porque la amenaza es enorme, ¿ya? claro. Eh, es enfrentado por Isaías. ¿Ya? Isaías lo invita a no entrar en esa alianza, porque, porque esa alianza va condenada al fracaso. ¿Ya? O sea, sí o sí, por mucha fuerza que crean que pueden tener, van a ir al fracaso. Y aquí lo que está ocurriendo es que Isaías está presionando al rey Acaz en la dirección contraria, es decir, no entre en alianza con ellos, sino que ponga toda su confianza en Dios. Ahí, ¿ya? Y, Y y en ese Acaz, contexto le dice a Ahaz que pida un signo de parte del Señor exacto. Pero para además, que aquí le lo- confirme que lo que Isaías le está diciendo es lo que el Señor, sí, por donde el Señor lo invita a caminar, al y rey. lo que Acaz no entiende, y no lo va a entender en en todo este texto tan breve, que es Dios mismo. Cuando el profeta le está diciendo que pida una señal, es Dios mismo quien le está ofreciendo la señal. ¿Ya? Claro. Y Acaz no lo quiere hacer. Bueno, y el contexto literario es el llamado ciclo del Emmanuel, que partió en el capítulo 6 de Isaías, perdón, el capítulo 7 de Isaías, 7:1, y va a concluir
en el capítulo 9, ciclo del Emmanuel, ya, que es la promesa, y es una cosa ambigua, ¿ya? Ambigua, lo conversamos en algún minuto, porque el profeta está anunciando el nacimiento de alguien, ¿ya? Y se puede ver un poquito más adelante. Ese alguien puede ser el hijo del rey o incluso hijo del propio profeta, ¿ya? Hay que recordar que los profetas, muchos de ellos eran casados, tenían familia, Mm. ¿ya? Puede ser un hijo del rey que está por nacer o el hijo del Ujú, profeta. Y ese niño, que es curioso, ese niño va a ser un signo del poder de Dios. Y ese niño, entonces, supongamos que el hijo del rey está hablando entonces del descendiente de David que se va a instalar en el trono y va a ejercer el reinado de buena manera, de tal manera que el pueblo pueda llenarse de esperanza y de confianza. Pero esa En el promesa, fondo va a ejercer el reinado siendo fiel al Señor. Lo que según el sucede corazón de Dios. con Ahaz es que él ha instalado santuarios en otros lugares del territorio y el pueblo se ha estado volviendo a adorar a los ídolos. Entonces, Exacto, ha caído en la ha sido idolatría. un rey Sí. que ha caído en la idolatría, que ha caído en la infidelidad y que no confía en la palabra del profeta. Entonces, Y el por eso problema, sí, el profeta lo presiona a pedir un sí. signo de parte de Dios. Y el signo se lo está dando el mismo, como decías tú. Ahora, Pero Ahaz no quiere, sí, el problema es que la idolatría de Acaz o la falsa piedad de Acaz arrastra al pueblo en su conjunto. O sea, no es solo un claro, problema del rey, es un problema que atañe al pueblo entero. Y claro. bueno, va a tener lo que corresponde después. ¿Ya? Em, pero aquí hay algo importante también, María Cristina y estimados oyentes, que lo que dice Isaías también hay que leerlo en doble perspectiva, porque puede ser un anuncio de esperanza, de hecho lo es, ¿no? Porque van a ser alguien que va a Ujú, gobernar o va a conducir según el corazón de Dios, y al mismo tiempo es un anuncio de juicio. Pero, pero siempre pensamos que el juicio puede ser condenatorio, como que es mm, una alternativa. Pero justamente, como se trata de un signo que viene de Dios, este anuncio de juicio es también un, un- un anuncio salvífico, claro, justamente por el niño que viene en camino. claro. El Señor viene a conducir a su pueblo, ¿sí? En Eh, fidelidad. Ese es el así, anuncio de salvación. ¿Sí? así es. Y lo bonito, digámoslo así, o lo potente, es que el lenguaje que utiliza el profeta, ¿ya? Eh, está hablando de algo innegable. Como Dios está detrás, lo que se está mostrando es que Dios tiene poder. ¿M? Mm, Entonces, si es que el rey se suma de verdad, eh, Dios podría liberar al reino de la amenaza del imperio babilónico o el imperio asirio. Pero el claro. rey, voy El a usar rey voy a usar una mala palabra, María Cristina, el rey es un zoquete, es un porfiado, ¿ah? El rey no quiere convertirse, no no quiere, tiene quiere fe, po. seguir en lo suyo, no tiene fe Sí, po. y quiere seguir en su camino de, obviamente, de prosperidad también, pero Sí. junto con eso hay una crisis social importante en ese tiempo en Israel. ¿M? Entonces, por Producto todos de lo esos mismo, motivos, producto de lo claro, mismo, por todos esos motivos, Isaías insiste en que hay que seguir el camino del Señor. Y es un así es, llamado también para nosotros, ¿no? A veces de vamos todas por maneras, caminos buscando éxito, buscando eh, eh, la realización personal. ¿Ah? Está bien buscarla, pero el tema es cómo la buscamos. ¿No?
Y el Señor ¿Dónde nos ponemos? invita también a descubrir sus caminos, ¿ah? ¿Dónde ponemos nuestra Exacto, confianza? exacto, ese es el Eh, tema. Sí, ¿Cuál es nuestra ¿no? motivación, ¿ah? Sí, Para hacer sí. tal o cual cosa, para elegir tal o cual camino? Entonces, las palabras del profeta son muy vigentes para nosotros. Ahora, dos cositas más con Isaías, o con el rey Acaz más bien. Mm, Pero en ese contexto es muy importante entender la fe y la conversión como una disposición, pero muy radical, porque a propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestras seguridades? Y esto implica un acto de fe muy, muy audaz, porque eh, una alianza con otros pueblos es algo tangible, es algo que se ve, ¿ya? Y estamos llenos de alianzas entre distintos pueblos, tratados de no agresión, que después se devuelven nada, ¿ya? mm, Y eso era efectivamente lo que podría ocurrir en este caso, pero el rey está empecinado en, en creyendo que por ese camino puede salvar al pueblo de la destrucción, ¿ya? Y poner la confianza en Dios que no se ve y que a veces no se sabe cómo va a cumplir esa palabra. Se puede tener la presunción de que la va a cumplir en algún momento, pero no se sabe ni cuándo ni cómo. Entonces es dar un salto muy audaz al vacío. Y este rey no tiene la credulidad suficiente como para dar ese salto. Y ahí sonamos, o sonaron ellos, digamos. claro, Nosotros, ellos. nosotros, O ellos sea, sonaron, pero también lo sonamos lamentable es nosotros que sonó el rey, digamos, y el pero pueblo entero. arrastra al pueblo, ¿ah? Eso es lo Claro, lamentable. No es claro, problema solo para él, sino que arrastra al pueblo. sí. Y lo otro, María Cristina, que para empalmarlo con el Evangelio, es que uno podría decir hacia buena primera, aquí se está anunciando el nacimiento de Jesús. En términos estrictos, no. La relectura del texto a propósito de Jesús muerto y resucitado es que permite entender un anuncio de Jesús, ¿ya? Porque en lo inmediato está hablando del nacimiento de un niño en concreto, Claro. pero, pero lo que pasa es que esa profecía queda abierta, ¿ya? Queda abierta a un cumplimiento más pleno. O sea, la profecía tiene siempre como dos planos de cumplimiento. Un plano en el ámbito histórico, por decirlo de algún modo, en que se puede descubrir que efectivamente lo que el profeta anunció se cumple, ¿ya? Aquí está Mm, anunciando el nacimiento de un niño y un niño nació. Un descendiente de claro. David, descendiente de David. Perfecto. Pero aquí la imagen que es muy significativa, que la hemos usado en algún otro minuto, es que la profecía es como cuando se hace sonar la cuerda de una guitarra. Plum, Mm, suena, y uno percibe el sonido de la guitarra hasta un cierto punto, pero eh, cuando uno deja de percibir el sonido, no es que dejó de sonar, ¿ya? Queda sonando, pero es imperceptible a nuestro oído, pero la cuerda sigue sonando, ¿ya? mm, Y la profecía es como que entra en esa segunda fase, ¿no? Sigue sonando, no lo percibimos, pero sigue sonando hasta que se cumple. Entonces viene el acontecimiento de Jesús. Es todo un acontecimiento, ¿no? Viéndolo en forma integral, Jesús es un acontecimiento. Y entonces, releer el texto, este texto de Isaías a la luz del acontecimiento de Jesucristo, entonces ahí la profecía adquiere su dimensión plena. claro, Ah, no era solo el hijo del rey, era este que también es descendiente de David. claro. También es descendiente de David y es el anunciado también por otros profetas. Y bueno, se van uniendo las profecías de Isaías, de Sofonías, de Miqueas, Claro,
y van conformando este escenario para descubrir que si bien esas profecías tenían como una realización inmediata en el tiempo, en la historia, como decías tú, pero quedan abiertas para un cumplimiento pleno en el Y todas, futuro. claro, y todas convergen sobre la persona de Jesús. Claro, Entonces, por eso, que a Mateo le gusta mucho decir, por eso se cumplen las escrituras, ¿ya? Para que se cumpliera la escritura. En Jesús se cumple la escritura porque Jesús finalmente es el que le da el sentido pleno a la profecía. claro. Uy, qué Oye, desafío, Roberto, nos deja la lectura. ¿Ah? es tremendo, El, tremendo sí, desafío. Claro, está el un descubrir los desafío que signos está, que nos va dando el Señor cada día. ¿Ah? Nos va dando signos. Aprender a leer y, los signos de los tiempos, aprender a leer el paso de Dios por nuestra vida. ¿Mm? Y y cómo, asumirlos como don de Dios. claro, claro, María Cristina, podíamos empalmar al tiro con el Evangelio y de ahí vemos cómo se relaciona con Romanos 1:7 y el Evangelio, eso, porque si podemos quedarnos cortos en el tiempo y no decir, ¿ah? claro. Em, Vamos a leer el Evangelio entonces. En vamos al Mateo Evangelio, 1, 18, 18:24. 24, dice. El origen de Jesús, Mesías, fue de esta manera. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Así lo tenía pensado cuando en sueños el ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta, que dice: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer y sin haber tenido relaciones, ella dio a luz un hijo al que le puso por nombre Jesús. Interesante, Este texto, Roberto. este texto es muy potente, Sí, muy un relato potente. aparentemente sencillo, pero y a mí me consterna la figura de Jesús. Perdón, María Cristina, Pero iba a decir algo. Tú. sí, no, no, que antes de ir al texto, de entrar en él, eh, interesante tomar conciencia de que tenemos cuatro evangelios y en solo dos de ellos tenemos los llamados evangelios de la infancia de Jesús. Entonces, sería importante poder descubrir cuál es la intención de cada uno de estos evangelistas, Mateo y Lucas, Mm. que probablemente no se conocieran, eh, de, de integrar la infancia de Jesús y también poder captar si realmente ellos pretenden relatar históricamente el nacimiento de Jesús o qué función tiene estos relatos en el contexto del Evangelio. ¿Mm? Y Bueno, habría que decir que son con- claro, esto de repente alguien lo puede despeinar un poco, pero no son relatos históricos, biográficos. Entonces la pregunta claro, es si no son biográficos, porque pareciera que lo fueran. Entonces hay que decir que son construcciones histórico-literarias. eso, O sea, o sea, recogen elementos de la historia, ¿cierto? Porque los sitúan, ¿ya? De alguna manera los sitúan en el contexto histórico, pero claro, pero no es contar la historia como nosotros lo entendemos.
Eso no es, recordemos que los evangelios se empiezan a escribir por la pasión, muerte y resurrección, y de ahí entonces quienes, las comunidades en donde tienen origen los evangelios van relatando la vida de Jesús a partir de la resurrección. Entonces, Claro, me parece que para Mateo y Lucas es importante integrar estos evangelios de la infancia justamente o construir estos relatos de la infancia de Jesús en base a las profecías, justamente porque es para dar a entender o dar a conocer, más bien revelar quién es Jesús, de dónde viene. En el fondo, estos textos son más una proclamación. La intención tiene que ver con la proclamación de Jesús como hijo de Dios y no con una intención biográfica, como decías tú. Más bien su sí, intención es cristológica, ¿ah? Demostrar que sí, este niño que nació es el Hijo de Dios. Y eso vamos a descubrir en el texto de hoy. eso esperamos. Ujú. María Cristina, partiendo por el versículo 18, que es el que abre el texto, ahí las traducciones pelean un poco, ¿ya? Sí, Y el sentido de la frase en la lengua original podría ser en esta línea, ¿no? El nacimiento de Jesús fue de esta manera, ¿ya? Porque, espérame, que estoy buscando aquí, porque de repente suena y la como versión medio que yo raro, leí habla del sí, origen de Jesús. claro, claro. Y aquí, eh, en la que yo tengo acá dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así, ¿ya? Y ahí estamos como más aproximados al sentido del relato, Ujú. porque la frase no, no, no es una descripción del hecho en sí mismo, sino más bien es como una especie de relación de circunstancias y acontecimientos que tienen relación con el nacimiento de Jesús, ¿ya? Eh, o podríamos decir, esto es lo que sucedió cuando Jesús nació, ¿ya? Claro. Cómo se van hilando ciertos acontecimientos, se van relacionando ciertos acontecimientos, ¿ya? Mm, Eh, Más que describir el claro, nacimiento en sí mismo, es más bien poner el foco en los acontecimientos que están rodeando el nacimiento de el Jesús, nacimiento. ¿ya? Y Importante aquí hay, también, Roberto, comentar que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, un texto que nos cuesta sí, tanto leer con esos nombres difíciles sí, y que tiene por sí, objetivo insertar a Jesús en la descendencia de David, ¿m? De la historia Abraham, de Israel, claro, la historia de claro. Israel y de David, porque siempre los profetas también decían que saldría, vendría un Mesías, ¿cierto? Que iba a ser Sí. descendiente de David. Y en Y, ese pero quien le da la contexto, descendencia es José. ¿M? sí, Es bueno, que eso en es lo ese que queda contexto, claro en el relato anterior. Sí, perdona, te exacto. interrumpí. No, que a propósito de la genealogía, hay una cosa que se repite, ¿no? Que fulano engendró a sutano, sutano engendró a Sí, merengano, merengano, ya, engendró, engendró, sí, engendró. Pero llega al versículo 16, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí rompe, ¿ya? Entonces rompe. Jesús no fue engendrado, eso es lo que está Claro, fue diciendo. engendrado por José. No- o sea, José no engendró a Jesús, eso está Claro, diciendo claramente. Por lo tanto, sí, está poniendo la mirada del origen de Jesús en otra parte. Y en eso, entonces, muy importante, la frase que está al final del versículo 18, ¿ya? claro. Que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente Mateo nos sitúa, ¿ya? En el corazón del acontecimiento. La Mm, concepción de Jesús es obra del Espíritu Santo. Todo lo que viene después, ¿ya? Se justifica por esa expresión. Si no claro, ponemos atención al hecho de que fue concebido por obra del Espíritu Santo, no se entiende nada.
Y entonces aquí otro elemento también, María Cristina, porque eh, también podríamos invertir el orden de las cosas. Aquí se está subrayando el origen divino de Jesús, ¿ya? No está, porque la comunidad todavía no tiene definido ese tema de la concepción virginal, ¿ya? Claro, Entonces aquí nos está probando la virginidad de María, que eso va a venir después. Pero lo que está en primer lugar, lo primero que la comunidad está afirmando es que el origen de Jesús es por obra del Espíritu Santo, ¿ya? Y entonces, a partir de ahí, se entiende, ese es el hecho, ¿no? Y a partir de sí. ahí se entiende la reacción de José, ¿ya? Y es muy bonito, por decirlo de algún modo, que el texto diga que José era justo, ¿ya? Esa definición de José es clave para entender el lugar Mm. que él tiene en todo este acontecer y entender por qué actuó de la manera que actuó, ¿ya? Porque es justo, ¿ya? Sí, hay que Y- recordar que ser justo eh, en en la cultura religiosa judía, ¿cierto? Ser justo es vivir en fidelidad a la palabra de Dios, vivir en esperanza en su palabra, en la esperanza de que todo lo que anunciaron los profetas se va a cumplir, en la esperanza de que ese Mesías prometido va a llegar. eh, y bueno, y en fidelidad a la palabra, ¿no? o Entonces, sea, sí, sí, otra manera de entenderlo también es, por lo mismo que tú estás diciendo, es definirlo como el amigo de Dios. amigo de Dios, exactamente, Amigo, cuando Dios declara a alguien justo, lo declara su amigo. claro, Entonces, decir que José era justo, no es solo que actuaba adecuadamente, sino que actuaba adecuadamente por su amistad con Dios, es, por es, esa fidelidad que dices tú, ¿no? Que actúa en fidelidad, en sí. esperanza. Es un hombre Y en, es un hombre de y fe. en función de, sí, un hombre de fe, y en función de Claro. su amistad con Dios, de su fe en Él, eh, tan bonito esto, sabe lo que le toca a María si es que se descubre que ella está embarazada, ¿cierto? La ley decía que había que apedrearla. Entonces, por adúltera, ¿m? Y claro, su embarazo sabemos que es obra del Espíritu Santo, pero lo sabemos los lectores del presente, ¿ah? Pero en ese momento nadie lo sabía, ni José, So- y por eso Sí, pues, decide, José sí sí, lo sabe. Él lo capta y por eso actúa como actúa. Es que eso es lo bonito, porque José capta que lo que está ocurriendo en María es obra del Espíritu Santo, justamente por esta actitud de fe que él tiene. Y entonces dice, el versículo 19, no quería denunciarla, por lo que tú dices, porque claro, le cae la ley, claro, pero entonces él decide hacerse a un lado para no es interferir, es que eso es muy bonito, para no interferir en la obra de Dios. Entonces, claro, ¿cómo interferiría él teniendo que aplicar la ley? O sea, denunciarla. claro, Pero no puede denunciarla porque él capta, intuye que es obra del Espíritu Santo. Entonces, entonces está en un dilema y él resuelve el dilema haciéndose a un lado, claro, que siga la obra de Dios, ¿ya? claro, Eso es lo que así entiende desde su condición de justo, entiende que su participación en esto es dejar que siga la obra de Dios y él no aparecer por ningún lado. claro. Y Dios lo mete en el corazón del acontecimiento, que eso es impactante, es que es precioso como Dios él Él por se su, quiere hacer a un lado y Dios lo trae y lo pone en el centro. y de qué manera lo pone en el centro. Primero, ¿cierto? Aquí el ángel cumple la función pedagógica, ¿ya? Le Claro, explica lo que está aconteciendo, ¿ya? Ya le devela el misterio.
ahí. Y lo segundo es que cuando le dice en el versículo 21, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Es que eso nosotros lo leemos pasapiola, pero Claro, en la Biblia ponerle nombre a algo equivale a darle la existencia. claro, Entonces, por el hecho de que José le tenga que poner el nombre a este niño, lo está constituyendo en verdadero padre. claro. Es como Porque si no, según la tradición era el padre quien le ponía el nombre al hijo. ¿Mm? exacto, Entonces, ¿ya? entonces el ángel con ese anuncio y con esa misión de ponerle el nombre, lo convierte en verdadero padre y José va a asumir esa misión, pero Sí. con Y, y- integridad y fidelidad, como es lo propio de un hombre justo. y el otro detalle es que además no le va a poner cualquier nombre, le pone Yeshua, ¿ya? Y inmediatamente, como pasa en la Biblia entera, de cabo a rabo, cuando aparece un nombre, aparece la explicación, Sí, ¿ya? Porque el nombre tiene que ver no solo con cómo se llama la persona, sino también con todo lo que marca su existencia, en su actuar, ¿ya? ¿Y por qué se va a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de los pecados, ¿ya? O sea, aquí, por eso hay que mirar a José cómo es insertado en el corazón del acontecimiento, porque le mm. va a poner el nombre que marca a fuego la misión de Jesús. Sí, cuando hablas tú de acontecimiento, no te refieres solamente al nacimiento propiamente tal, sino que No, al acontecimiento salvífico que es a- el nacimiento es- de Jesús. ¿Mm? al acontecimiento que es Jesús en su totalidad, Eso, ¿cierto? Es eso. sí, sí, Y después en el versículo 22 viene lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Todo esto claro, sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Y aquí hay un juego interesante en Mateo, porque el texto de Isaías, cuando se refiere a la joven que está encinta, usa la palabra alma en hebreo, que sí, significa una joven, una doncella, no necesariamente virgen, pero tampoco lo excluye, ¿ya? Pero claro, obviamente que en el contexto del Antiguo Testamento es impensable que una joven virgen esté encinta, ¿ya? claro. Entonces es una joven, ¿ya? Pero Mateo, cuando cita al profeta Isaías, lo cita según la versión griega que utiliza la palabra parcenos, Ujú, que significa virgen, porque sí, cuando se tradujo del hebreo al griego, ¿ya? Se ocupó la palabra betulá, la palabra hebrea betulá, que significa joven virgen. Entonces, ujú, en el griego se tradujo por virgen. Y por eso Mateo, entonces, para darle justamente el peso, ¿ya? Del claro, nacimiento por obra del Espíritu Santo, entonces dice, nace de una virgen, claro, ¿ya? Lucas va a hacer lo mismo, nace de una parcenos, una joven virgen, para enfatizar, para que no quede duda de que este niño tiene su origen en Dios mismo. claro. Entonces Mateo prefigura en esa virgen de la que habla Isaías, prefigura a María. Es claro. Y Y al María, niño, al hijo de la virgen de Isaías, entonces prefigura a Jesús. claro, Y así le es que bonito da, perdón, yo quiero enfatizar lo que tú estás diciendo, porque la figura de María también entra en la profecía, no es claro, un mero adorno. Entonces, claro, y por eso quiero subrayar lo que tú acabas de decir, que María es la plenificación de la alma de Isaías, mm, como Jesús es la plenificación del Emmanuel de Isaías, van de la mano. claro, van de la mano. Sí, Y el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, este niño es Dios que viene a estar con nosotros en la vida cotidiana, en nuestras motivaciones, en nuestras intenciones, en nuestro caminar. ¿Mm?
Dios que viene a estar con nosotros, nos viene a salvar de nuestros pecados y viene a estar con nosotros, a conducirnos por su camino. Y Exactamente. bueno, Y, tenemos ya, y no sé esto, si querías decir algo antes de entrar en el 24. sí, no, lo que quería decir es que entender a Jesús como Dios con nosotros es también un salto audaz en la fe, porque es abrirse al hecho de que Él viene a restaurarnos, a recrearnos, ¿ya? A hacer de nosotros hombres y mujeres totalmente nuevos. Qué maravilla, Roberto. Qué Sí. maravilla también la actitud de José, ¿ah? Que despertó del sueño y bueno, en su condición de hombre justo, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Mm? Y recibió a Y, María, la acompañó en lo que quedaba de su embarazo y bueno, hasta que tuvo su oye, hijo y después también siguió con ella. y un último detallito, el ángel, ¿cierto? Lo nombra a él, José, hijo de David. Mm, Con eso queda claro que el que nace es descendiente de David. claro, Sí. claro. Pero enseguida le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Ya, la disipación del miedo también es muy importante en la experiencia creyente. ¿Ya? Mm. Miedo y fe no conviven. No, el Y a miedo veces, paraliza. sí, y a El veces miedo la paraliza. Biblia, la mala traducción de la palabra de repente nos enreda, porque la Mm, gente se confunde, ¿no? Porque por un lado aparece no temas, sí, ¿no? Y ahí cuando dice no temas hay que leer siempre no tengas miedo, porque si no, no se entiende el hecho de que Dios pide temor. Entonces, bueno, ¿en qué claro, quedamos? el ¿En temor de qué quedamos? Dios. Claro, y el temor de Dios es un don de Dios y es una virtud. Entonces, Claro. pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Me dice que no tenga miedo o no? ¿Me dice que no tema y después me dice que tema? ¿Cómo? ¿En qué quedamos? Entonces, por eso hay que diferenciar. No tengas miedo, Claro. ¿ya? Eso hay que leerlo así siempre. Aunque diga no temas, hay que entender, no tengas miedo, sin equivocarse. Y el temor de Dios está hablando en la perspectiva de José, el hombre justo. O sea, Mm, el temor de Dios es la postura adecuada ante Dios. Ante Dios. ¿Cuál es la postura adecuada? Doble. Somos criaturas, no dioses, y somos hijos. Y por lo tanto, no sustituimos a Dios por nosotros mismos. O sea, nosotros no somos nuestros propios dioses. ¿Ya? Entonces, la virtud o el don del temor de Dios es una adecuada postura, una adecuada actitud ante Dios. Ni es un serviles, don del Espíritu Santo que Isaías mismo exacto, lo anuncia. claro, ni servilismo ni arrogancia, Eso. sino filiación, conciencia de hijo. Qué bonito, Roberto. El texto de hoy también Entonces, en el nos fondo, invita a descubrirnos hijos en el Hijo. ¿Ah? exacto. Eh, Como Entonces, Jesús cuando nos le, va a decir después San Pablo, eh, Jesús nos hace hijos en el hijo. en el mismo, en el Hijo con ¿Y cómo? mayúscula. ¿Y ¿Mm? cómo el hijo? Y además, Y como como el el hijo. Hijo. Claro. Y que nos ama como ama a su hijo. Al Hijo. ¿Sí? No con un amor distinto. Oye, María Cristina, que nos queda poco rato. Entonces, uy, nos queda un minuto y medio. Sí, nada nos queda para amarrar con la carta de San Pablo a los romanos. ¿Mm? Dale Eh, nomás, pero no tenemos que alcanzamos tener, a leerla. no, 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 pero saber que la carta es anterior al Evangelio de Mateo y bueno, San Pablo eh, ya dice, habla del cumplimiento de esa promesa de Isaías. ¿Ah?
Él habla de Jesucristo llamado para ser apóstol con mayúsculas, o sea, Pablo llamado para ser apóstol de Jesucristo y elegido para anunciar la buena noticia de Dios que él había prometido por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. En el fondo, lo que leemos en el Evangelio es lo que San Pablo, ¿cuánto? Unos 20, 30 años antes de que se escribiera el Evangelio de Mateo, está ya confirmando. ¿Ah? Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, nacido de la estirpe de David, según la carne, o sea, descendiente de David, como había anunciado Isaías, y constituido Hijo de Dios por el Espíritu Santo. María Ese es Cristina, nuestro Jesús. esto que tú estás diciendo de la interrelación por la fecha, Mm, eh, está indicando que desde el principio, o sea, apenas se encontraron con el resucitado, comienza a quedar como redondito, ¿ya? ¿Quién es Jesús? Descendiente claro, de David según la carne y según el Espíritu, Hijo de Dios con pleno poder de restaurar, ¿ya? O sea, y para decir esto que no es una ocurrencia de Pablo, Pablo está haciendo claro, eco que la comunidad cree, lo que la comunidad ora, lo que la comunidad celebra, lo que la comunidad anuncia. Es muy claro. importante verlo también en esa perspectiva, porque no es solo que a Pablo se le ocurre, no, es la convicción, es la fe de la comunidad. O sea, en el fondo Pablo nos está diciendo que en las primeras comunidades cristianas, los primeros testimonios, ya existía esta tradición sobre la infancia de Jesús, sobre su nacimiento, y ya van confirmando las comunidades que ese niño ¿Quién era el es? Hijo de Dios. ¿Quién es? Claro, ¿quién es Sí, Jesús? sí. Exactamente. Bueno, San Pablo lo va a poner por estimado, escrito y bueno, y luego Mateo va a elaborar en su evangelio, a recoger estos testimonios y elaborar estos relatos de la infancia. Oh, qué muy bonito Roberto, bonito. cómo María, nos vamos acercando a la Navidad, ¿m? La sí, natividad de Jesús. tal vez como invitación a nuestros oyentes es hacerse aliado del Espíritu Santo en estos días. ¿Ya? El Sí, Espíritu Santo no es solo invocarlo el día de Pentecostés, sino en todo momento, pero hacernos aliados del Espíritu Santo, por un lado, para que nos abra los caminos de descubrir las verdaderas seguridades, ¿ya? Pero también para poder profundizar en el conocimiento de Jesucristo, mm, el Dios que viene. sí. Bueno, el Espíritu Roberto, el que va engendrando también a Jesús en nosotros, ¿ah? Para que lo podamos También. dar a luz al mundo con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestro escuchar a otros, acoger, en fin, de alguna manera todos tenemos un poco vocación mariana en ese sentido. ¿Ah? El Claro, Espíritu engendra en nosotros a Jesús para que lo haz- vivamos. para que se haga carne de nuestra carne, Claro, como dice Pablo, ¿ya? sí, Y, y eso nos da la convicción y por eso nos llena de esperanza de que Dios nunca nos abandona. Aunque nos así encontremos en es, la situación más tremenda, Dios no nos abandona. así Estimados es. oyentes de Radio María, el tiempo inexorable, muy agradecidos por habernos permitido entrar en sus hogares, ya con la señal de Radio María, una buena señal para Chile. Me despido deseándoles todo tipo de bien y bendiciones. Hasta pronto. Yo también me despido agradeciendo este tiempo con ustedes y su paciencia, su escucha y deseándoles una muy, muy feliz Navidad en familia y con todos sus seres queridos. Muchas bendiciones.